Muy feliz domingo, cuando ya estamos en este sexto domingo del tiempo ordinario, ya casi a unos días de comenzar Cuaresma con miércoles de ceniza. Queremos escuchar el Evangelio que nos invita también a disponer nuestra vida a este encuentro con Jesús. Escuchamos a San Marcos en el capítulo 1, del versículo 40 al 45. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Varias veces hemos meditado en torno al tema de la lepra. La lepra siempre ha sido un mal que en algún momento no tuvo mayor cura. Hoy día, gracias a Dios, hay tratamientos que se hacen, pero sigue existiendo esta enfermedad en muchos lugares del mundo. Pero la lepra no es solamente una cuestión física, la lepra también tiene una connotación también espiritual, porque de hecho en el Evangelio que escuchamos, los leprosos eran excluidos de la sociedad, excluidos de la vida religiosa, excluidos de acercarse a sus familias, tenían que vivir a las afueras de los pueblos, tenían que quedarse lejos de todo el mundo. Ciertamente, cuando Jesús se enfrenta a este leproso y que la ley, además la ley de Moisés establecía que nadie podía acercarse y siquiera tocar, porque si no quedaba impuro, Jesús va más allá, porque la caridad lo mueve, esta caridad ante el sufrimiento de aquel que padece. Y Jesús se acerca, lo toca, cuando aquel leproso le dice: «Si tú quieres, Señor, si tú quieres, límpiame, si tú quieres, purifícame». Una oración con una humildad enorme, una plegaria que brota del corazón del leproso, que espera lo que le quiera dar Jesús, no le exige nada. Y Jesús se acerca, lo toca, asumiendo en sí mismo esta historia de dolor del hombre. Y en ese sentido, creo que hoy, cuando escuchamos el Evangelio, es también una llamada a nosotros, cómo nos acercamos al dolor del otro, cómo somos capaces también de tocar esos dolores que la gente padece. El domingo pasado escuchábamos a Jesús que sanaba a los enfermos y que invitaba a tener esta actitud de salida, de acogida, aquel que viene a liberar al hombre de toda atadura. Pero es también una invitación a nosotros hoy a cómo también nos dejamos interpelar por el sufrimiento de aquellos que también a veces están excluidos por su condición social, excluidos por su pensamiento político, excluidos porque simplemente los miramos a la distancia. El Evangelio que hoy día escuchamos de los leprosos es también esta integración que Jesús hace, porque una vez que lo sana, lo devuelve y le dice: anda a presentarte al templo, anda donde el sacerdote. ¿Y por qué? Porque la ley de Moisés establecía eso. Cuando un leproso era sanado, tenía que volver a presentarse allí ante el sacerdote, y el sacerdote emitió un certificado, podríamos decirlo así, que decía: este hombre está libre de la lepra y por lo tanto puede volver a reintegrarse a todo lo religioso, a todo lo social. Jesús reintegra, siempre vuelve, pero también asume las consecuencias de esto, porque el Evangelio termina con que Jesús no podía entrar en los pueblos, no podía entrar en las ciudades ya públicamente, porque claro, como yo lo decía al comienzo, cuando alguien tocaba a un leproso, la ley de Moisés era muy dura, decía que esa persona también quedaba impura. Jesús asume también el dolor de él de verdad, se queda impuro, se queda afuera de la ciudad, pero también él viene a liberar y a desatar al hombre de todo aquello que le impide vivir con mayor dignidad. Nos viene a liberar del pecado, que es también una lepra que a veces se pega en nuestro corazón y que nos quita la gracia. Nos viene a liberar de las aprensiones
y nos viene a poner de pie para que continuemos. Nos reintegra en nosotros mismos y reintegra nuestra vida junto a los demás. Que hoy día le pidamos esto al Señor, sobre todo en una sociedad tan atomizada, una sociedad que a veces parece tan indolente, tan indiferente al sufrimiento, una sociedad que a veces excluye, que hoy día el Señor nos dé esa gracia de incluir, de acoger y de recibir a los que sufren. Feliz día a cada uno de ustedes.